Esta clase es sobre humildad y madurez. Voy a explicar ahora brevemente a lo que me refiero con madurez. También voy a explicar luego a lo que me refiero con humildad. Bueno, madurez para mí es un estado de honestidad donde no me tomo tan en serio mi elección en favor del ego. Es decir, no hago la gran cosa de haber elegido al ego. Reconozco que estoy en un error y no pasa nada. Puedo mirarlo sin hacer algo tremendo de ello, sin arrojarme una gran carga de culpa encima. Es decir, simplemente mirarlo con tranquilidad, con reconocer que sí, estamos todavía muy tentados de elegir el especialismo, la culpa, el victimismo, y que con eso. Es como una, podríamos decir, despreocupación, eh, pero no es una justificación para el ego. Es decir, no estamos justificando al ego, simplemente estamos diciendo no es algo grave, no es un crimen, un delito o un pecado, no es algo por lo que debamos pagar, no es algo por lo que debamos recibir un ataque, un castigo, un sacrificio, un martirio o pérdida de ninguna clase. Es simplemente locura, un error, no es nada grave. Así que esa madurez nos va a llevar finalmente a elegir correctamente, junto con la humildad de reconocer que estamos equivocados. Porque es muy tentador espiritualizar al ego, es muy tentador espiritualizar mi error y decir, bueno, es perfecto que yo tenga rabia, es perfecto que yo tenga tristeza, es perfecto que sienta culpa. Y al menos para un curso de milagros o para el sistema de pensamiento correctivo que es el Espíritu Santo, sentir cualquier clase de falta de paz no puede ser perfecto, está lejos de ser perfecto. Así que elegir al ego no es perfecto, no está justificado el ego, simplemente no es un pecado, es solo un error. Si juntamos la humildad con la madurez, esto nos va a llevar a una actitud donde vamos a avanzar muy rápido con este curso, vamos a ir como avión en el estudio y en la práctica. Esta es, de hecho, si uno consigue lograr desde un comienzo esta actitud, esto va a ser lo que nos lleve muy pronto a la iluminación. Puede que nos demoremos cientos de años de todos modos, pero sí que vamos a ahorrar mucho tiempo al tomar desde un comienzo una actitud de humildad y madurez. Humildad en reconocer que estoy equivocado y necesito corrección, y la madurez suficiente para reconocer que es solo un error y no un pecado. Em, Como decía, es tentador. Hay dos cosas que son muy tentadoras. La primera es justificar al ego y la segunda es culparme por haber elegido al ego. Nuestra mente está muy acostumbrada a esto, al ataque. Ataco a alguien más y digo que mi ataque está justificado, o si no, me ataco a mí mismo y creo que mi culpa está justificada. Creo que mi castigo está justificado. Y no nos cabe en la mente el hecho de que el ataque o la culpa nunca estén justificadas y nunca sean un pecado. Para nosotros, en nuestra locura, por supuesto, siempre estamos intentando o justificarnos por nuestra elección errada o culparnos por nuestra elección errada, pero rara vez la miramos solo como un error. Siempre lo vemos como un pecado o como algo necesario, pero el error no es ni un pecado ni es algo necesario. Muchas veces se habla de que tenemos que pasar por el dolor para llegar a la paz, o tenemos que sufrir para llegar a la paz. Esto sería como decir, tengo que primero elegir al ego para luego poder elegir al Espíritu Santo. Y eso no tiene ningún sentido. Desde ya, por supuesto que estamos eligiendo al ego constantemente, pero no es un requisito primero haber elegido al ego para después permitirnos ser corregidos. El requisito es reconocer que el ego no está justificado y que no es condenable. Es solo locura, es solo un error. Esto lo repasamos mucho porque una y otra vez seguimos cayendo en esta tentación de soy un estudiante de un curso de milagros, estudio mucho, enseño el curso, pero de repente tengo ataques de ego donde me enfado con mi hijo, o con mi mamá, o con mi pareja, o con alguien que me topé en la calle, que se cruzó conmigo, etcétera. Entonces, nos sentimos culpables de eso, porque primero nos autoendiosamos, hicimos un ídolo de nosotros, soy muy espiritual y bondadoso, soy muy avanzado porque estudio y enseño un curso de milagros y luego caigo en mis rabietas y pataletas de niño chico y me siento horriblemente culpable por eso.
Entonces, la idea es llegar a la madurez suficiente y junto con la humildad de decir, todavía me equivoco mucho, pero es solo una equivocación y no pasa nada. No está justificada mi equivocación, pero tampoco es un crimen. Eso es todo. Y la equivocación no está en las palabras que yo diga o en mi comportamiento. No está en que dejé de hacer tal situación o en que hice tal situación que le molestó a alguien. El único error está en elegir al ego, creer en la separación, creer que soy un cuerpo, que mi hermano es un cuerpo, que hay un mundo aquí, creer en la culpa, creer en el ataque, creer en la división, creer en el especialismo, en el victimismo, en el daño y el ataque. Si creo que el daño y el ataque son reales, es un error. Ese es el único error. Si creo que la culpa es real, si creo que la separación es real, ese es el error. El error está únicamente en la mente. Esto lo repasamos en todas las clases porque es muy importante. De esto se trata todo un curso de milagros, de la mente. Tengo un tomador de decisiones. Puedo elegir entre un sistema de pensamiento y otro. Puedo elegir entre mi ego y mi Espíritu Santo. Puedo elegir entre mi aprisionamiento y mi libertad, entre mi dolor y mi paz. Puedo elegir libremente, soy libre de elegir. En mi mente únicamente yo estoy eligiendo y nada ni nadie se puede meter en mi mente. Como sabemos, esto lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo porque es necesario reforzarlo. Aprendemos en base a la repetición, como decían Arten y Pursa. Aprendemos en base a reforzar una y otra vez la misma enseñanza. Esta es la simplicidad de la salvación, como se nos dice al comienzo del último capítulo del texto. Esto es lo simple de este curso. Todo el rato estamos, y en todo momento estamos aprendiendo la misma cosa, que no hay grados de dificultad en perdonar, que hay una sola respuesta, que todo lo demás que intente encontrar en el mundo como una respuesta es solo magia y nunca me va a traer paz ni felicidad, que no es un pecado la magia, pero tampoco me va a traer libertad, no me va a dar la paz de Dios. Eso es todo. Perdonándome en mi hermano es como puedo reconocer mi identidad como Cristo y finalmente despertar en el amor de Dios, que todos somos uno, que todos somos el Cristo, que todos ya estamos a salvo. Todo esto es lo mismo. Estamos a salvo, pero estamos equivocados, soñando. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Esto es todo lo que necesitamos aprender en un curso de milagros, que estamos chalados, estamos locos y que hay una corrección, que nuestra locura no es un pecado, no es nada grave y no se nos va a condenar, que Dios no está enfadado, que Jesús no está enfadado, el Espíritu Santo no está enfadado y que estamos equivocados y ciertamente necesitamos una corrección. Una vez que llegamos a esa base, tal como al comienzo del alumno feliz, donde Jesús nos dice que debemos reconocer primeramente que somos tremendamente infelices y desdichados y que el Espíritu Santo no nos podría enseñar sin ese contraste. ¿Y cómo el Espíritu Santo me podría enseñar a estar en paz si yo ya creo que estoy en paz? Primero debo reconocer que no estoy en paz y que la falta de paz no es la corrección. Por lo tanto, tiene que ser el error y es solo un error. Una vez que doy los suficientes pasos hacia atrás y descarto todo lo que había aprendido del mundo, que básicamente yo mismo me lo enseñé, descarto toda la creencia en el pecado, en la culpa, en el ataque y en el daño, y tomo 100% responsabilidad de mi estado interior, es aquí donde comenzamos a pasar del ego al Espíritu Santo, a hacer un cambio sustancial ahí en la mente, un cambio significativo. El único cambio que podríamos lograr en el mundo es un cambio de percepción. Todos los demás cambios en el nivel de la forma no tienen sentido. Nada aquí tiene sentido. Nada en la película, en el sueño, en la ilusión, en el mundo tiene sentido. Entonces no es más valioso hacer un cambio que dejar de hacerlo aquí en el mundo. Lo único valioso es hacer un cambio en la mente, porque el único problema está en la mente. El único problema es que elegí al maestro equivocado y hay otro maestro. Es así de fácil. Pero como estudiantes al comienzo nos complicamos mucho, porque uno dice, es que sí, sé que es fácil, sé la teoría, pero no logro llevarlo a la práctica.
Y la función muchas veces de nosotros como profesores es ayudarle a los estudiantes a reconocer que siempre fue fácil y que ellos saben que es fácil, pero que tienen resistencia y su resistencia no es un pecado. Así que esto es lo que estamos intentando aprender ahora con ciertas actitudes que nos van a llevar a tomarlo de una forma más ligera y hacer un cambio más rápidamente. La humildad y la madurez me van a llevar muy rápidamente al instante santo, a pasar del sufrimiento de haber elegido al ego y de sentirme culpable y de sentirme un pésimo alumno del curso, a la tranquilidad de, sí, soy un pésimo alumno y qué, no pasa nada. Ese es todo el apoyo que me da Jesús. De eso se trata la bondad del Espíritu Santo, la ternura de Jesús es que se sienta al lado mío, me abraza y me dice, hermano, estás tremendamente equivocado, pero no has cometido pecado. Te estás creyendo tus mentiras y estás súper loco. Te estás engañando a ti mismo, pero no pasa nada, porque son mentiras, no han tenido efectos reales. Lo que es falso es falso. ¿Por qué tener miedo de lo falso? ¿Por qué salir huyendo de mi elección en favor del ego si de todos modos el ego no existe? Al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. No se le declara como algo justificado ni valioso, tampoco se nos dice que es algo pecaminoso o un delito. Jesús todo lo que está esperando a que nosotros nos riamos tiernamente junto con Él de la tontera que estamos haciendo. Creí que me separé de Dios, creí que era culpable y ahora creo que mis hermanos son los culpables y que me pueden hacer daño. Creo que me han hecho daño. Creo que soy la víctima del mundo. Y Jesús se está riendo tiernamente de eso. No importa si alguien me dijo una palabrota o alguien intentó asesinarme o alguien o un familiar, un ser querido está muriendo de alguna enfermedad grave o le está ocurriendo algo grave a mi país o a mi planeta, o sea, lo que sea que parezca tremendamente caótico o tormentoso, a Jesús no le interesa. No es que Jesús sea insensible, para nada. Jesús es la bondad misma, es el amor de Dios. Pero la actitud que Jesús tiene es, hermano, tú y yo sabemos que esto no es cierto. Puedes unirte a mí y reírte tiernamente del sueño. Es solo un sueño. Y lo sabes, pero te estás aferrando a una mentira y sabes que es una mentira. Entonces la función que cumple Jesús es estar constantemente al lado de nosotros, simbolizando la apacibilidad, la tranquilidad, la calma, la humildad y la madurez. Jesús es la madurez misma, es la madurez de un adulto que no se compra los juegos de niños, no se los toma como algo grave. Lo que hace Jesús es sentarse en la butaca del cine a comer palomitas de maíz viendo la película, tal como lo hace Michael Jackson en Thriller. Así se sienta Jesús y espera que nosotros comamos palomitas junto con él. Y nosotros estamos sentados en la butaca del cine, creyendo estar dentro de la pantalla del cine, angustiadísimos y luego autoengañados de que estamos felices. Pero esa felicidad es falsa y la tristeza que esconde esa felicidad también es falsa. Y la culpa que esconde esa tristeza también es falsa. Y la separación que esconde esa culpa también es falsa. Todo es falso. Y Jesús está comiendo las palomitas, tomándose una bebida, mirando tranquilamente la película y nos dice, ¿por qué no te la disfrutas? En realidad Jesús no disfruta la película, disfruta el poder estar fuera de la película, disfruta el hecho de que la película no es real. Jesús realmente no disfruta el mundo, porque sabe que no hay un mundo. Disfruta el hecho de que Él ya está a salvo con su Padre en su hogar, en el cielo. Y es a esto a lo que nos invita Jesús con su humildad, su paciencia infinita y su madurez, a que seamos humildes, pacientes y maduros y podamos reconocer, es solo una película. Y de hace tiempo que ya lo sabía, pero tenía tanto deseo de que fuese real mi película que la experimento como si fuese real. Y es solo una película, es solo un sueño, algo ficticio, algo que no está ahí, no está pasando nada. Entonces, teóricamente sabemos que no está pasando nada, pero nos fascina quedarnos solo con la teoría y le tenemos terror a la práctica. Le tenemos un inmenso pánico a esa experiencia, porque sabemos que podríamos llegar a ese instante santo de saber que todo esto es un sueño y que estoy a salvo ahora mismo. Sabemos que podríamos llegar a eso en este mismo instante, en este mismo segundo.
Entonces, la pregunta que nos debiésemos hacer es, ¿por qué no quiero? Si me puedo hacer honestamente esa pregunta, esto es lo que va a resolver todo, porque voy a empezar a escarbar en mi mente hasta llegar al punto donde me encuentro a mí mismo tomándole la mano al ego y queriendo rechazar la de Jesús. Y cuando puedo hacer eso con humildad y con madurez, voy a poder soltarle tranquilamente la mano al ego, sin asco, sin miedo, sin lástima, sin nostalgia. Simplemente me doy cuenta de que ni siquiera había un ego al que tomarle la mano. Y entonces le podré tomar la mano a Jesús y sentarme junto con él a ver la película tranquilamente. Y no va a pasar nada. Entonces, hacerse esa pregunta es primero reconocer que estoy autoengañado al decirme que quiero la paz, que quiero perdonar, que quiero amar a todos mis hermanitos y amar a Dios y recordar mi ser, mi identidad, el Cristo en mí. Si puedo detenerme en eso, dar un paso atrás y decirme abiertamente, humilde y maduramente, no estoy interesado en despertar, no estoy interesado en perdonarlo todo, no estoy interesado en perdonar nada, no estoy interesado en abandonar mi victimismo, mi dolor, mi miedo, mi sufrimiento, mi culpa y mi especialismo. No estoy interesado en eso. Si fuese mi interés, sería mi experiencia. Solo experimento lo que me interesa. Elijo los sentimientos que experimento. Elijo el objetivo que quiero alcanzar. Se nos dicen, somos responsables de lo que vemos. Entonces, soy responsable de lo que estoy sintiendo ahora, porque es así como yo lo estoy eligiendo y eso es lo que quiero. Si tengo la humildad de reconocer, quiero mi victimismo, porque creo que me conviene ser la víctima porque así le echo la culpa a alguien más y yo escapo de un supuesto castigo, que creo que va a ocurrir, pero no va a ocurrir. Si puedo reconocer que adoro mi victimismo, mi dolor y que me traten injustamente, que me traicionen, que me desprecien, que no me valoren, que no me agradezcan, etcétera. Adoro eso, lo recibo con mucha gratitud y alabanza, porque digo, gracias Dios, victimismo que me hace seguir existiendo como un yo individual. Y es una total locura, pero es así como pensamos. Si puedo tener la suficiente honestidad y humildad de reconocer que es así como pienso, y la suficiente madurez de no condenarme por eso y no verlo como un pecado, entonces esa es mi liberación. Estoy abriendo las puertas hacia el cielo. Adelita, ¿quieres hablar? Sí, sí, gracias. Mira, Ujú. tiene que ver con la actitud de los comportamientos. Tú sabes cuál es mi rollo, ¿no? Bueno, si nada en la forma existe, ¿no es cierto? Tú estás diciendo, todo esto es un sueño, película, nada está pasando, este mundo no existe. Sin embargo, los milagros, el perdón, el instante santo, todo eso se experimenta aquí, en la ilusión, en este sueño. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo Bueno, ahí, entonces? ahí deberíamos hacer una pequeñita aclaración. Si se Ya, pero, experimenta mientras presencias la película, pero no en la pantalla, sino sentada en la butaca del cine. El que bueno, está sentado en la butaca del cine experimenta el milagro. ya, para ahí voy. Porque dice, claro, ¿cómo interpretaría entonces el principio número 3 de los milagros que dice, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor? El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Pero el amor, según todo esto, no existe tampoco en esta ilusión. Entonces, dame un ejemplo práctico. ¿Cómo podría ser? Gracias, Ítzaro. Muy bien, gracias igualmente. Bueno, lo único que procede del amor es el perdón. El perdón no es el amor, pero procede del amor, procede de Dios. Dios no perdona, pero se nos enseña de una manera didáctica en el curso de que es Dios quien nos entregó la herramienta del perdón, quien nos entregó el guía o maestro que es el Espíritu Santo. Esto no se debe tomar literal, porque Dios no fabricó, no creó un guía para darnos, simplemente el Espíritu Santo es solo la memoria que tiene el Hijo enterrada en su mente de que nunca se separó del Padre. Así que es una metáfora de que el Espíritu Santo sea la respuesta de Dios o que el perdón sea la respuesta de Dios. Pero teniendo en cuenta que es una metáfora, esta metáfora es tremendamente útil.
nos sirve pero muchísimo. Es totalmente necesaria dentro del sueño, porque es la respuesta que nos brinda el amor de Dios, pero no es el amor de Dios, procede de la fuente del perdón, la base del perdón es el amor, es el conocimiento, es la realidad. La fuente, no el perdón en sí, el perdón no es el conocimiento, no es Dios, no es el amor, no es la realidad. De hecho, el perdón es en sí una ilusión, pero procede de el amor, refleja el amor y representa al amor. Entonces, todo lo que procede del amor es un milagro, el perdón es un milagro. El perdón, el instante santo, le podemos poner muchos nombres. El contestar la petición de ayuda, el ver a través de la visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo, el instante santo, el sueño feliz, el mundo real. Sabemos que hay muchísimos conceptos que hacen referencia a la corrección, pero esta corrección es solo en la mente. Entonces, el milagro y el perdón se dan solo en la mente. Todas las expresiones de amor son solo en la mente. Luego que uno haga cosas aquí en el mundo, uno hace cosas aquí en el mundo. Todo lo que hagas aquí va a ser el reflejo de esa expresión de amor si tú estás realmente en el Espíritu Santo o si uno está realmente perdonando, si está en el instante santo, la mente correcta. Cualquier cosa que hagas aquí, desde hojear un libro, desde, no sé, envolver una bolsa y guardarla, eso va a ser entre comillas, una expresión de amor, porque sería el reflejo de la expresión de amor que es el perdón. Pero lo importante es el perdón aquí, en este caso. Lo importante es el perdón o el milagro que se lleva a cabo en la mente y no los actos que yo haga con mi cuerpo, porque todos los actos que haga con mi cuerpo realmente son neutros. Nada de lo que yo haga con mi cuerpo o de los sonidos que salgan de mi boca pueden ser de por sí una expresión de amor. Todo es neutro. Lo que hace que sea una expresión de amor es el hecho de que yo esté en la mente correcta. Entonces, si yo estoy en la mente correcta, puedo ir al baño y hacer mis necesidades y eso va a ser una expresión de amor. Cualquier estupidez que yo haga puede ser una expresión de amor por el solo hecho de yo estar en la mente correcta. Entonces lo que importa no es la expresión en el nivel del mundo físico. Lo que importa no es lo que está pasando en la pantalla del cine, sino lo que está pasando en el observador de la película. El observador es el que experimenta la expresión del amor, que es el milagro o el perdón. E incluso en ese mismo principio se nos dice, el milagro de por sí no importa. Es decir, la expresión interna del amor, que es el milagro, el perdón, el instante santo, ni siquiera son tan importantes como el amor mismo, que es la fuente, Dios, el conocimiento. Así que por ahora es útil el perdón y el milagro para finalmente despertar en el amor de Dios. Y eh, el milagro es útil y el amor de Dios es la verdad, es el fin último. El amor de Dios ni siquiera es útil, no podríamos decir que es útil, porque no se puede utilizar para algo. El perdón y el milagro sí se pueden utilizar como un medio para un fin, pero el amor de Dios, Dios mismo no es un medio. Muchas veces se nos dice también que el amor de Dios es un medio, pero eso es la metáfora, que se refiere a que el perdón que procede del amor de Dios es el medio. Pero Dios es simplemente, lo es todo y no tiene un opuesto, ni tiene un medio. Podríamos decir que es solo el fin. Así que lo Ok, único importante es lo que hacemos en la mente y no lo que esté ocurriendo en la pantalla del cine. nada en el comportamiento. Gracias, Itzaro. Gracias a ti igualmente. Bien, tengo aquí anotadas algunas citas que nos van a ayudar mucho al tema de hoy. La primera es también del capítulo 1, pero en la sección tercera. Esta sección se titula La expiación y los milagros. Y esto es el primer párrafo, la línea 6 dice, a medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Así que Jesús nos está dando pasos simples, simplemente nos dice, escucha mi voz, elígeme como tu maestro y permítete ser corregido. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, estate tranquilo, en calma, ten confianza, sé honesto,
sé humilde y sé maduro. No te eches a morir porque te hayas equivocado, no pasa nada grave. Simplemente reconoce que estás equivocado y lo antes posible corrígelo. Y es Él el quien lleva a cabo la corrección. Jesús o el Espíritu Santo que cumplen la misma función, son lo mismo en términos prácticos de la práctica del curso, la práctica del perdón. Así que lo que nos dice Jesús es, únete a mí, yo puedo ser tu maestro, puedo ser tu guía, soy tu amigo y soy tu hermano. Y muy en lo profundo, tú y yo somos el mismo ser, el mismo Cristo. Pero por ahora, nos diría Jesús, yo represento para ti la mente que está correcta, la mente que ha sanado. Represento para ti aquel que tiene solo la verdad. Por eso es que nos dices, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nos dice, tú también serías la verdad, el camino y la vida. Todos lo somos, nos diría Jesús. Pero yo lo sé, tengo conciencia de eso. Esto es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo Jesús. El Maestro nos dice, yo conozco la verdad, yo sé la verdad. Puedes elegirme como tu maestro. Soy tu maestro gratuito 24/7. No necesitas darme nada a cambio, nos dice Jesús. Simplemente una pequeña dosis de buena voluntad para reconocer que estás equivocado y que ciertamente necesitas corrección, porque no eres feliz en tu error y sí serías muy feliz siendo corregido. Dentro de la actitud de la humildad, es muy provechoso eh, reconocer que no somos felices, reconocer que no tenemos paz, que no estamos tranquilos, que de hecho pasamos todo el día ansiosos. Creo que a todos nos ha pasado esto en nuestro, o al menos los que estudiamos un curso de milagros actualmente, nos ha pasado esto en nuestro proceso. Pasó un tiempo donde pensábamos que éramos felices, pensábamos que éramos muy espirituales, que estábamos muy avanzados, que estábamos casi iluminados, que sabíamos tanto de todas las leyes herméticas del Cábala y los maestros ascendidos y los ángeles y muchas cosas que se aprenden en todo lo que pasa por ser espiritualidad y misticismo. Entonces nos veíamos tremendamente altos y de repente nos damos cuenta, y un curso de milagros nos ayuda a esto, de que tenemos miedo todavía, de que no solo todavía tenemos miedo, tenemos mucho, mucho miedo y sentimos ira, rabia, mucho resentimiento contenido con la mamá, el papá, la pareja, el hijo y todas las personas. Y que sentimos mucha culpa. Y todo lo que pensábamos que lo hacíamos por amor y bondad, lo hacíamos motivados por la culpa que sentiríamos por no hacerlo. Entonces ahí nos comenzamos a dar cuenta de, no era amor lo que sentía, no era paz o perdón o bondad lo que sentía, era culpa. Y si hay culpa, tiene que haber odio, porque la culpa, si no es perdonada y deshecha, es negada y proyectada. Por lo tanto, por mucho que yo diga que amo a todos mis hermanitos, si me siento culpable, no amo a ninguno de mis hermanos. No estoy perdonando a ninguno de mis hermanos. Porque si yo me siento culpable, inmediatamente voy a proyectar culpa en ti. Y te voy a atacar y te voy a responsabilizar por mi falta de paz. Así que cuando nos damos cuenta de esto, esto es lo que nos facilita el entender más rápido el curso. Esta es la motivación que nos va a llevar a hacer un camino laborioso con este curso, un camino provechoso. Es reconocer que necesito ayuda y que la ayuda me la intenté dar yo mismo y fracasé. Y que hay alguien dentro mío, en mi mente, que me la puede dar y que no falla. Alguien que me va a dar toda la ayuda que necesito y no se equivoca, no puede fallar, porque viene de parte de Dios, de la perfección misma. Así que esto nos va a llevar a una tranquilidad, seguridad y confianza, pero también esto puede que nos lleve a un cierto caos y a una depresión y a una mayor resistencia. No es que antes no hubiese resistencia, es que ahora se vuelve más evidente. Y esta resistencia es, yo que soy tan espiritual, ¿cómo voy a tener tanto odio o tanta culpa? Y cuando la hacemos consciente, decimos, muy bien, tengo odio y tengo culpa, pero yo puedo arreglármelas por mí mismo. ¿Cómo voy a tener que estar molestando al Espíritu Santo a cada momento? Entonces el Espíritu Santo está esperando a que le hablemos a cada momento. No necesariamente hablarle con palabras ni con sonidos en nuestra mente o pensamientos. Simplemente
sentir la necesidad interior de que necesito una corrección y disponerme a ser corregido. Esto es lo que repito muchas veces. No pasa por las palabras que ocupé. Las palabras que yo ocupo no son nada. La lección 185 que nos dice, deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Entonces, yo en mi mente decretar, Jesús, ayúdame, acepto tu ayuda, eso no es nada. Pero cuando yo he tomado una decisión honesta, humilde y madura, de reconocer que necesito ayuda porque no estoy en paz y no sé cómo ver correctamente a esta persona, a esta relación o esta situación, entonces me hago a un lado y permito que la corrección sea a través de mí. Y aquí viene el proceso de examinar. Lo que Jesús está esperando no solo es que nos hagamos a un lado, si bien si lo hiciéramos de toda voluntad, de todo corazón, con toda nuestra voluntad, bastaría con eso. Pero es por ahora necesario para nosotros examinar y mirar junto con Jesús lo que estamos eligiendo y el por qué lo estamos eligiendo. Y no estoy hablando de las situaciones aquí en el mundo, que yo no elijo las situaciones ni elijo a las personas con quien me vaya a topar. Sí elijo cómo verlas. Elijo el maestro con quien quiero interpretar a cada una de mis relaciones o las situaciones en mi mundo. Eso es de lo único que tengo capacidad por ahora. Elegir qué maestro quiero que me guíe. Entonces, lo que me ayuda a Jesús es a reconocer que estoy eligiendo al ego, que creo que me conviene el ego, y me ayuda a entender por qué creo que me conviene el ego, para finalmente yo mismo llegar a la conclusión lógica de que ha sido súper tonto elegir al ego, que no tiene sentido y que no es un pecado. Y entonces lo suelto. Esto vendría a ser entregarlo a la expiación. Entregarlo a la expiación no es solo reconocer que estoy en un error y decir, Jesús, tú hazte cargo, lo dejo en tus manos. Jesús no hace nada. El Espíritu Santo no va a hacer nada. El Espíritu Santo o Jesús lo único que quieren es que yo pueda mirar junto con ellos mi error y reconocer que es solo un error, con la humildad de reconocer que estoy equivocado, con la madurez de reconocer que es solo eso, una equivocación, no es nada grave. Si yo puedo, una vez más, tener esta humildad y esta madurez de no salir huyendo de mi error y mirarlo de frente, voy a poder verlo tal como lo ve Jesús. Jesús reconoce que yo estoy equivocado, pero sabe que no he cometido pecado. Reconoce que estoy loco y que necesito ayuda, y Él es la ayuda. Él se dispone completamente a ser la ayuda para mí y no me pide nada a cambio. No me pide sacrificio, ni que deje de hacer algo que me gusta, ni nada. Lo único que me pide es no buscar fuera de mí la paz de Dios y no atacar a nadie, porque nadie se merece mi ataque. Y estamos hablando solo de pensamientos de ataque, porque el ataque no está en el mundo ni en el cuerpo, solo está en la mente y es una ilusión de ataque. Así que lo único que me pide Jesús es al menos reconocer que juzgar, condenar y atacar a mis hermanos no me ha traído paz y que el intentar hallar la paz, la compleción o la felicidad aquí en el mundo, intentar buscar el amor en los cuerpos o en las formas, no me ha funcionado. Si puedo hacer estos dos reconocimientos de que el amor nunca lo encontré aquí en el mundo, la paz, la felicidad nunca la pude encontrar y nunca la voy a encontrar aquí en el mundo, y que nada aquí me puede quitar la paz de Dios, que nada aquí me ha hecho daño y que atacar al mundo no tiene sentido y que atacarme a mí no tiene sentido, si puedo reconocer eso y reconocer que sí estaba equivocado, que yo elegí mi equivocación, que soy responsable y que no pasa nada, que no es nada grave, esto me va a dar un descanso. La idea es poder llegar a la suficiente madurez para no justificar mi ego, no justificar mi elección en favor del ego y no condenarme por ella. Si puedo adoptar desde ya esa actitud, esto me va a ahorrar miles, si es que no millones de años en el despertar. Con solo tener esa actitud, esto es lo que va a hacer que el camino con un curso de milagros sea rápido y fácil. De hecho, debería ser rápido y fácil a menos que le tuviéramos resistencia. Y ciertamente le tenemos mucha resistencia y mucho miedo a este curso.
Un curso que nos lo da todo y no pide nada a cambio, que es ganar o ganar. Eso deberíamos preguntarnos, ¿por qué le tengo tanto miedo a este curso? ¿Por qué le tengo tanto miedo al Espíritu Santo o a Jesús si con él es ganar o ganar? No hay sacrificio de ninguna clase, no hay pérdida. Lo único que voy a perder es miedo y culpa. ¿No querría eso? Entonces aquí viene la pregunta. Si yo sé que eso, que elegir la mente correcta es ganar o ganar, es pura ganancia, ¿por qué no la quiero? Y debo llegar al reconocimiento de que no la quiero, porque si la quisiera, tendría la mente correcta. Es decir, si quisiera el perdón, estaría perdonando. Si quisiera a Jesús como mi maestro, le permitiría que sea mi maestro y yo estaría en paz ahora mismo. Estaría en un genuino instante santo, sintiéndome tan libre, tan pacífico, tan en paz. Esto me recuerda a la lección 122 que dice, el perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pueda ofrecerte? Aquí vamos a reemplazar la palabra perdón por Jesús. En este caso va a representar exactamente lo mismo, que representa al Espíritu Santo, la mente correcta. ¿Qué podrías desear que Jesús no pueda ofrecerte? ¿Deseas paz? Jesús te la ofrece. ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende en el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que jamás pueda ser interrumpido? Jesús te ofrece todo eso y más. ¿Por qué no elegirlo como maestro? Todos nosotros aquí diríamos, sí, yo quiero, ¿dónde me anoto? Bueno, Jesús ya está aquí en mi mente, está aquí conmigo. La pregunta es, ¿por qué no lo quiero? Y es aquí donde ponemos la defensa. ¿Cómo me dices que yo no quiero a Jesús o no quiero al Espíritu Santo? Si yo quiero despertar, por algo leo todos los días la lección y estudio todos los días, por algo estoy en esta clase. Y Jesús nos diría, bueno, yo estoy aquí esperando a que tú me elijas, solamente eso. Yo no te voy a obligar, pero primero debes reconocer que no me quieres como tu maestro. Si me quisieras como tu maestro, hubieras despertado aquí rato, pero sigues estando aquí en el sueño. Entonces, lo único que se nos pide para este curso es simplemente esa humildad de reconocer, no me interesa Jesús. Sí, digo todos los días que quiero seguirle como mi maestro, pero aquí sigo juzgando a todo el mundo, sigo sintiéndome culpable, sigo buscando la felicidad en las cosas de aquí del mundo. Jesús no me está condenando por eso, pero necesita que yo pueda reconocer con toda humildad que no me interesa el reino de los cielos, que no me interesa despertar en un infinito amor y una infinita paz. Y cuando pueda mirar eso con total humildad y con la madurez de reconocer, es una gran tontera, es súper tonto, absurdo, es estúpido. ¿Y qué? Jesús nos diría eso, sí, es súper tonto y qué, no pasa nada. Lo único que necesitamos es la humildad de reconocer que no me interesa la paz de Dios y la humildad y la madurez para reconocer mi falta de interés por el perdón, la paz de Dios y porque Jesús sea mi maestro, no es nada grave, no es un pecado. Jesús no está esperando para castigarme, Jesús está esperando para abrazarme. Tal como nuestro Padre nos espera para abrazarnos, tal como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Y todo esto es una metáfora, porque de hecho Dios ni siquiera nos espera, Él sabe que estamos ahí con Él, sabe que no nos hemos ido de su hogar. Entonces todo lo que Jesús espera es que le tomemos la mano, que aceptemos que sea nuestro Maestro, junto con Él mirar nuestro error, entender por qué lo elegimos y simplemente reconocer que no tiene un interés para nosotros ya el ego.
El sistema de pensamiento de separación, de pecado, culpa y miedo, de ataque, de victimismo y finalmente de muerte, ya no tiene sentido para nosotros. Entonces, el camino para llegar a reconocer que no tiene sentido es primero aceptar que sí tiene sentido para mí. Tiene mucho sentido para mí el que yo trabaje para ganar dinero y no morir de hambre. Para Jesús no tiene ningún sentido y Jesús no me pide que deje de hacer eso. Simplemente me pide que reconozca que eso no tiene sentido, que hago labores que no me gustan para ganar, tal como se nos dice en el Héroe del Sueño, ganar discos de metal y papel moneda para intercambiarlos por cosas que no necesitamos ni queremos. Esa es nuestra vida aquí. Eso es lo que hacemos todos los días, o al menos lo que hace la mayoría, y no tiene ningún sentido. Nosotros sí pensamos que tiene sentido. Pienso que tiene sentido el estudiar una carrera 5 años para tener un título y trabajar y ganar dinero para mantener a mi familia. Pienso que tiene sentido mover los pulmones para tomar aire y botarlo. Pienso que tiene sentido beber agua o comer una fruta. Pienso que tiene sentido escuchar una clase. Y nada de esto tiene sentido. Y nuevamente Jesús no nos está pidiendo que dejemos de hacer eso. Solo nos pide que reconozcamos que lo único que tiene sentido es el perdón. Nada más me va a dar paz ni felicidad. Ni respirar oxígeno, ni beber agua, ni comer todos los días, ni estudiar, ni trabajar, ni ganar dinero, ni criar a mi familia, ni darle educación a mis hijos. Nada de eso tiene sentido. En el cielo no tiene sentido. Para Jesús no tiene sentido. Pero una vez más, Jesús no me pide que deje de hacer todo eso. Solo me pide que no busque la paz y la felicidad en eso. Que el respirar oxígeno y beber agua y comer alimentos no es lo que me mantiene vivo, porque yo soy la vida eterna. Las cosas que haga o deje de hacer con mi cuerpo no van a interferir en lo que ya es eternamente. Así que eso es todo lo que se me pide. Reconocer que aquí nunca voy a hallar paz ni felicidad, haga lo que haga. Trabaje, gane dinero, estudie una carrera o respire aire, nada de eso es paz ni felicidad. Pero la paz y la felicidad llega cuando tomo todo eso como el salón de clases donde practico honestamente el perdón, humilde y maduramente el perdón. Em, Adelita dice, porque creemos que el cielo es fome y aburrido. Exactamente, creemos que el cielo es fome y aburrido porque en el cielo no pasa nada. De hecho, no está pasando nada en el cielo. Sí, por supuesto que hay un infinito amor inconmensurable, una paz y un gozo inimaginable, pero no hay movimiento, no hay cosas, no hay algo que esté primero y después ya no esté, no hay cambios. Entonces, eso nos parece tremendamente aburrido, tremendamente fome, y decimos, no, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir contigo, Jesús? Déjame aquí en mis aventuras y desventuras, déjame aquí en mis placeres y dolores. Prefiero eso a una perfecta paz. Es muy aburrida la perfecta paz. Pero luego pasa un tiempo y nos damos cuenta de que no se pasa muy bien aquí en el mundo. No se pasa muy bien con el sistema de pensamiento del ego. Sí se pasaría muy bien este mundo con el sistema de pensamiento de Jesús, pero el pasarlo bien es el reconocimiento de que no estamos aquí verdaderamente. Una vez más, cuando estamos en la mente correcta, no es que disfrutemos todas las cosas del mundo, es que de hecho reconocemos que no se puede tener un disfrute real aquí en este mundo. El verdadero placer procede de hacer la voluntad de Dios, se nos dice en el texto, y cuando habla ahí de placer, realmente está hablando de plenitud y de paz, no del placer mundano. Entonces, y tal como se nos dice también en el capítulo 6, ¿de qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás ahí? Entonces, estar en el Espíritu Santo no es que disfruto de ir al cine y de comer un rico plato de comida con mi familia. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es practicar el perdón, ya sea si tengo un rico plato de comida o estoy comiéndome una lagartija en el desierto. Da lo mismo lo que esté haciendo. Si yo reconozco que esto es solo un sueño que no me va a dar la paz de todos modos y tampoco me la puede quitar, es ahí como voy a estar disfrutando de que esto es solo un sueño y que mi verdadero ser ya está a salvo eternamente en, en los brazos de mi Padre. Juki pregunta, ¿qué es fome?
En Argentina no se ocupa esa palabra, fome es aburrido, es como algo que no tiene ninguna entretención, eso es fome. Entonces, para nosotros, identificados con el ego, el cielo es muy fome, es muy aburrido, es muy penoso, no hay nada donde, no tiene atractivos, nada divertido. De hecho, en el cielo no se experimenta el enamoramiento o el sentirse entusiasmado porque vamos a lograr una meta, un propósito, que estamos siendo alabados y siendo famosos. No se disfruta nada de eso. Sí hay un gran disfrute que de hecho es un gozo infinito que es ser el amor mismo y expandir ese amor. Pero no están todos los placeres de aquí del mundo. De hecho, no hay ningún placer. En el cielo no hay placer, solo hay paz, una infinita felicidad que trasciende todo placer. Y por supuesto también trasciende todo dolor. En el cielo, la realidad, no hay ni placer ni dolor. Hay un infinito gozo. Bueno, voy a continuar con las citas que tengo. A ver, aquí hay comentarios. María Celeste dice, Jesús simplemente a reconocer que estamos soñando, nos lleva a reconocer que estamos soñando, que somos el soñador y cuán importante es que el soñador acepte la ayuda del Espíritu para recordar que es inocente. Exactamente. Es necesario que nosotros reconozcamos que estamos equivocados y aceptemos la ayuda para poder llegar a reconocer nuestra inocencia, nuestra identidad, nuestro verdadero ser que es el Cristo. Es imposible que yo pueda llegar a la experiencia de que soy el Hijo de Dios sin recibir la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es algo aparte de mí. El Espíritu Santo es la parte correcta de mi mente. Es de hecho la parte de mi mente que desea despertar en el amor de Dios. Adelita dice, en el cielo no existen los sentidos. Exactamente. Simplemente está el conocimiento. Bien, la cita siguiente que tengo es del capítulo 15, sección cuarta. Párrafo 9. Y dice, ya muchos deben estar familiarizados con esta línea. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. Esta es la madurez que se nos pide, esta es la madurez que nos va a ser muy, muy útil. No es necesario que yo tenga una mente perfectamente en paz todo el día. Lo que se necesita para el instante santo, para llegar a concretar el perdón, el cambio del ego al Espíritu Santo, es reconocer que no estoy en el Espíritu Santo, que estoy en el ego y que no es nada grave. Simplemente no justificarlo. O sea que no se nos pide que no sintamos tristeza, odio, rabia o pensamientos de venganza. No se nos prohíbe eso. Simplemente se nos dice, para poder estar en paz, simplemente reconoce que los tienes y no los justifiques. No te condenes por ello, simplemente no desees conservarlos. Cuando tú deseas conservarlos, estás quedándote en el sistema de pensamiento errado, falto de paz. Entonces, cuando reconoces, sí, quería estos pensamientos, yo los elegí y no pasa nada, no están justificados. En el momento en que dejo de justificarlos, entonces, que dejo de desearlos, de protegerlos, entonces los puedo soltar. Yo no puedo soltar el enfado si todavía creo que es algo justificado o correspondiente. Si creo que corresponde enfadarse, ¿a quién le voy a reclamar y alegar? Esto es lo que pasa muchas veces, nos pasa a nosotros como pacientes. Vamos donde el terapeuta y decimos, ayúdeme a liberarme de este resentimiento y este rencor. Pero está justificado, igual me trataron mal y siento esto, pero está bien que lo sienta, ¿cierto? Entonces, queremos que el terapeuta justifique nuestro resentimiento y que a la vez nos ayude a abandonarlo. Entonces, lo que nos diría Jesús, el terapeuta con T mayúscula, nos diría, bueno, te estás aferrando a algo y dices que lo quieres soltar, pero no lo quieres soltar. Cuando realmente lo quieras soltar, lo vas a soltar. Eso es todo. Entonces Jesús nos dice, no te sientas culpable por el no querer soltarlo. Simplemente reconoce que es tonto aferrarte a ello. Pero no es un pecado, no es nada grave. Que no te ha traído paz,
y cuando tú quieras lo puedes soltar y recibir genuinamente la paz de Dios. Y recibir la paz de Dios es una metáfora porque la paz de Dios ya está en nosotros. Marta dice, Itzaro, el cielo es una parte de mi mente. ¿Cómo es eso? Lo podemos explicar. El cielo es la única realidad. El conocimiento es la única realidad. Y sí, se nos dice que el cielo está en nuestra mente, pero luego se nos aclara de que de hecho nosotros estamos en la mente de Dios, en el cielo. Jesús ocupa todas estas maneras de explicar una misma cosa. Nos dice que nosotros estamos en el cielo, que nosotros somos el cielo, que Dios es parte de nosotros, que Dios está en nosotros, que somos nosotros parte de Dios, que nosotros estamos en Dios. Habla con muchos términos dualistas para apuntar hacia la unicidad, hacia la no dualidad. Es decir, primero nos dice que vamos a llegar a Dios y luego nos dice, estás en Dios, pero crees que estás fuera de Dios. Estás en el cielo, pero crees que estás afuera. Entonces, no es que tengamos que llegar de vuelta al cielo. Estamos en el cielo porque somos el cielo, pero estamos dormidos creyendo estar fuera de nuestro hogar. El hogar, el cielo, no es una casa, una cúpula o un lugar con nubes, con angelitos tocando arpas y cosas así. El cielo es un estado mental que es la realidad, o lo que llamamos en un curso de milagros el conocimiento. El conocimiento es el estado de ser, de perfecta conciencia de ser el ser. Y cuando hablamos de conciencia, es lo que en inglés sería awareness y no consciousness, que es la conciencia de simplemente ser y no el ser consciente de algo. Porque se nos enseña también de que en el cielo no hay una conciencia, es decir, yo no soy consciente de algo, no puedo percibir algo porque no hay percepción, pero sí se es la conciencia, podríamos escribirlo conciencia con C mayúscula, que es simplemente la experiencia del ser o awareness. Entonces, en el cielo todos somos uno y no hay una conciencia de algo separado ni hay mentes separadas. Entonces, el cielo es la mente uno con M mayúscula, pero como nosotros estamos dormidos, soñando, se nos hablan muchas metáforas como si fuéramos en un camino o subiendo una escalera hacia el cielo, pero todo este camino que es un viaje sin distancia, como se nos dice en el curso, y esta escalera, que realmente es una metáfora y es una ilusión de escalera, son maneras que Jesús ocupa en un curso de milagros para ayudarnos a desaprender el ego y a aprender el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y llegar al reconocimiento de que nunca nos fuimos de nuestro Padre Celestial o del cielo. El cielo es la unidad del Padre con el Hijo. Entonces, como el Padre y el Hijo nunca se separaron en verdad, el cielo sigue siendo eterno y nosotros somos el cielo porque somos la unidad del Padre con el Hijo. Somos el Hijo, somos el Cristo, como espíritu o como la mente uno, no como cuerpos ni como mentes individuales, sino como el único Cristo, el único Hijo. Somos el Cristo que ya está unido a Dios en el cielo y eso sigue siendo una metáfora, porque no es que Dios esté en el cielo y el Cristo esté en el cielo. El cielo es el hecho de que exista Dios y exista Cristo como uno solo. Ese estado de perfecta unicidad y de infinito amor es el cielo. Entonces, respondiendo una vez más la pregunta, si es que el cielo está en la mente, de alguna manera estaría correcto, pero sería más útil reconocer que nosotros somos el cielo. Estamos en el cielo, somos el cielo, porque el cielo es la unidad del Padre con el Hijo y el Padre con el Hijo son uno. Por lo tanto, seguimos siendo ese es el cielo, el conocimiento o la realidad, que está más allá del sueño. El cielo no es el Espíritu Santo, no es la mente correcta. El cielo es la realidad. El Espíritu Santo representa la realidad. La mente correcta, el perdón y el instante santo representan la realidad, pero no son la realidad. A ver, hay un comentario. Adelita dice, la percepción verdadera podría ser un reflejo del cielo. Exactamente. La percepción verdadera es el reflejo del cielo, pero no el cielo. Y gracias igualmente. La siguiente cita que tengo es de esta misma sección, un poquitito antes del párrafo 3. Sé humilde ante Él, ante Dios,
y sin embargo grande en Él. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios. El plan de Dios se refiere al plan del Espíritu Santo, porque realmente Dios no traza ningún plan. Y en última instancia el Espíritu Santo tampoco. Todo esto es una metáfora que son muy útiles, estas metáforas, para ayudarnos a cambiar nuestro sistema de pensamiento. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios. El plan de Dios es el perdón, es practicar el perdón con todos y deshacer lo antes posible la culpa inconsciente y la idea de separación. Pues con tu decisión de formar parte de cualquier otro plan que no sea el suyo, dejas vacante tu lugar en su plan, que debes ocupar si quieres unirte a mí. A mí nos dice Jesús. Es decir, si tú quieres recordar que eres uno conmigo, que también eres el Cristo, nos dice Jesús, tienes que seguir el plan de Dios, que realmente es el plan del Espíritu Santo, que es practicar honestamente el perdón con todos tus hermanos y deshacer tu propia culpa inconsciente. Entonces, yo no voy a llegar a identificarme con el Cristo, con el que se identificó Jesús, si no practico honestamente el perdón con todo el mundo, si no generalizo el perdón con toda la afiliación. Continúo. Te exhorto, nos dice Jesús, te exhorto a que cumplas el santo papel que te corresponde desempeñar en el plan que Él, Dios, dio al mundo para liberarlo de la pequeñez. Con la pequeñez se refiere al sistema de pensamiento del ego, la debilidad del ego que nosotros creemos que es fortaleza, pero es solo debilidad. La pequeñez del ego es creerse separado de Dios. Dios desea que su anfitrión more en perfecta libertad. Se nos dice que nosotros somos el anfitrión de Dios, pero al elegir la mente correcta, al Espíritu Santo es como tomamos el papel de ser el anfitrión de Dios. También hay otro término que se ocupa, y de hecho se ocupa en una de las lecciones, que es ser ministro de Dios, o también un maestro de Dios. Todos estos conceptos hacen alusión al estudiante que quiere elegir el perdón en su mente. No es que sea alguien especial, alguien que sea ministro de Dios o alguien que sea el anfitrión de Dios, no es alguien superior que los demás. Es alguien simplemente que ha decidido seguir el camino del perdón y deshacer todas las barreras ilusorias que pretendían separarle de sus hermanos. Cualquier fidelidad a un plan de salvación distinto al de Dios disminuye en tu propia mente el valor de lo que su voluntad ha dispuesto para ti. Es decir, cada vez que yo sigo cualquier otro plan que no sea el del perdón, cada vez que yo creo que algo más aquí me puede dar paz y libertad y todo lo demás que intento ocupar sería magia. Si yo creo que respirar oxígeno, beber agua y comer alimentos, caminar y conversar, creo que eso puede darme paz y felicidad, estoy siguiendo otro plan que no es el de Dios. Y nuevamente, no es que literalmente Dios tenga un plan, estamos hablando del plan del Espíritu Santo, que proviene desde el amor de Dios, es el reflejo del amor de Dios. Así que cualquier otra cosa que yo intente hacer aquí, intentando buscar paz, va a fracasar, porque no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que yo deje de hacer las cosas que estoy haciendo en el mundo, es que simplemente deje de intentar hallar paz, plenitud, felicidad o amor en las cosas que hago en el mundo. Esto lo hemos repetido muchas veces también. El conversar con alguien y decirle palabras bonitas y motivadoras no es la salvación. El dejar de hacer eso no es la salvación. El ganar dinero para cuidar y mantener a mi familia no es la salvación. El abandonar mi trabajo y regalar todo el dinero no es la salvación. El hacer cualquier cosa, no hay excepción, cualquier cosa que yo haga con mi cuerpo, con mi voz o con mi comportamiento o mis actos, cualquier cosa que yo haga en la pantalla del cine con mi cuerpo, no es la salvación. El dejar de hacer cualquiera de esas cosas no es la salvación. La salvación no está en la pantalla del cine. La salvación está en mi mente, yo como el que está sentado en la butaca mirando la pantalla del cine, mirando la película. Y tengo al ego y a Jesús. Ambos me quieren asesorar. Y yo puedo elegir libremente a cuál de estos dos maestros seguir para que sea mi maestro, mi guía aquí en esta película, en observar la película. Así que ninguno de los movimientos que yo haga con mi cuerpo, los sonidos que salgan por mi boca, nada de eso es la salvación. La salvación no está en la forma.
Tal como se nos dice en este mismo capítulo, Jesús nos dice, cada vez que te veas tentado a buscar el amor en rituales, y todo aquí es ritual, todos los movimientos, acciones, sea lo que sea, incluso decretar palabras en mi mente o visualizar e imaginar, eso sigue siendo forma, sigue siendo la misma ilusión. No importa si es una ilusión física o una ilusión en formas mentales, es la misma ilusión porque son formas. Formas físicas, formas mentales, son formas. Y Jesús nos dice, cada vez que te veas tentado a buscar el amor en rituales, recuerda que el amor no es forma sino contenido. Asimismo, el perdón, que es el reflejo del amor, no es forma sino contenido. El perdón no es decir palabras bonitas, no es decir palabras feas, no es decir palabras, no es quedarse callado sin decir palabras. El perdón no es nada de lo que yo haga o deje de hacer. El perdón es simplemente cambiar de maestro en mi mente, cambiar mi sistema de pensamiento, pasar del sistema de pensamiento de culpa y condenación al de perdón, al de paz. Eso es la única corrección válida, al menos para un curso de milagros. Y una vez más, no se nos prohíbe hacer cosas en el mundo, no se nos prohíbe respirar oxígeno, beber agua o trabajar. Lo único que se nos dice es, no creas que eso es felicidad, porque no lo es y nunca lo va a ser. Te exhorto a que cumplas el santo papel que te corresponde desempeñar en el plan que Él dio al mundo para liberarlo de la pequeñez. Dios desea que su anfitrión more en perfecta libertad. Cualquier fidelidad a un plan de salvación distinto al suyo disminuye en tu propia mente el valor de lo que su voluntad ha dispuesto para ti. Es decir, cada vez que persigo otro fin, otro propósito, otro plan, estoy desmereciendo el de Dios. Y Dios no se siente enfadado, Jesús no se siente enfadado. Simplemente estoy rechazando lo que me podría dar libertad y lo que de hecho me va a dar libertad. Y esto no es ningún pecado, pero sí que es locura. Sin embargo, es tu mente la que es su anfitrión. Mi mente sigue siendo anfitrión de Dios, porque sigo siendo el santo hijo de Dios. Puedo estar loco, dormido, confundido, errado, equivocado, demente, pero sigo siendo el anfitrión de Dios, sigo siendo el santo hijo de Dios. María Celeste dice, cuando vamos aceptando que no deseamos salvarnos, vamos abriendo puerta al milagro. Exactamente. Cuando voy reconociendo de que estoy aferrado al ego, estoy aferrado al error, porque quiero, esto es lo que finalmente me va a abrir las puertas hacia el milagro, es lo que va a darme la motivación suficiente para cambiar de maestro, para reconocer que el maestro que elegí no me ha traído paz y que tiene que haber otra manera, tiene que haber otro maestro. Esto es lo que me va a dar la motivación para hacer un cambio significativo que sería solo en la mente. La siguiente cita que tengo es del canto de la oración, es el primer capítulo, la sección quinta, que es el final de la escalera. En el párrafo 2 dice, las ilusiones y la humildad tienen metas tan dispares que no pueden coexistir ni compartir una morada donde pudieran encontrarse. Es decir, no pueden estar al mismo tiempo las ilusiones y la humildad. Y aquí cuando hablamos de las ilusiones, hablamos de las ilusiones del ego, porque hemos dicho que el perdón también es una ilusión, pero en este caso estamos solo hablando de las ilusiones del ego. Entonces, yo no puedo estar en el sistema de pensamiento del ego y ser humilde a la vez, porque la humildad es reconocer que estoy equivocado y permitirme ser corregido. Es decir, cuando paso al sistema de pensamiento correctivo, en ese instante santo estoy siendo humilde. Entonces no puedo ser humilde y estar errado al mismo tiempo. No puedo estar en la corrección y en el error al mismo tiempo. No puedo estar en la humildad y creyéndome las ilusiones del ego al mismo tiempo. Son dos sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. Allí donde una llega, la otra desaparece. Estamos hablando de las ilusiones del ego y la humildad. Allí donde una llega, la otra desaparece. Los que son verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos,
y las defensas ya no tienen objeto. Así que aquel que ha reconocido que lo único que le va a salvar es el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, es decir, practicar el perdón, deshacer lo antes posible la culpa inconsciente, estar en la mente correcta, reconocer que todos somos un solo ser y que ya estamos a salvo, que esto es solo un sueño y que no ha pasado nada de una forma muy literal. Esa aceptación, ese reconocimiento es lo que nos va a llevar a una paz al instante santo. Em, y también es lo que nos va a reconocer que no hay otra cosa que quisiéramos aparte del amor de Dios. ¿Por qué querría otra cosa de lo que es todo? ¿Por qué querría algo aparte del amor de Dios? Por ahora el reflejo de su amor es el perdón, el plan de la salvación del Espíritu Santo, aceptar la expiación para mí mismo, abandonar mis pensamientos de ataque hacia mi prójimo y hacia mí mismo, abandonar mis deseos de hallar paz, o plenitud o amor en el mundo o en los cuerpos, en las formas y en las ilusiones. Ese es el plan del Espíritu Santo. Es un plan que no conlleva sacrificio. No tengo que dejar mi auto, mi casa o mi familia. No tengo que dejar mi trabajo, mi estudio. No necesariamente. Lo único que tengo que dejar, y solo si es que quiero paz, porque si no quiero paz es muy respetable. Pero si yo quiero paz, lo único que tengo que hacer es dejar de intentar hallar plenitud o paz en las relaciones en el mundo. Sí se nos dice que la relación es el altar de Dios, es donde yo voy a encontrar la paz, pero en la relación mental que tengo, en mi mente, cuando yo perdono mi relación, esa es la salvación. No en el cuerpo, no en compartir, en conversar, en pasarlo bien con mis hermanos, mis amigos, mi pareja, eso no es la salvación. El dejar de hacer eso tampoco es la salvación. La salvación es perdonar en mi mente. Es en vez de mirarle con el ego, mirarle con Jesús. En lugar de intentar sustituir el amor de Dios con el cuerpo de esta persona o en esta situación, lo que hago es unirme, reconocer que ya somos uno, que mi paz no depende de que esa persona o esa situación llegue a mí. Depende simplemente de reconocer que soy uno con toda la afiliación y que todos ya estamos a salvo en el amor de Dios, que no necesito nada para ser feliz, ni tampoco necesito abandonar algo aquí para ser feliz, y que no necesito condenar a alguien para ser feliz, y que no necesito condenarme a mí para ser feliz. Esta es la salvación. La salvación es abandonar los ídolos de amor especial donde pensé que iba a hallar la paz y el amor, y abandonar los ídolos de odio especial, aquellos en quienes proyecté mi culpa, quienes responsabilicé por mi falta de paz, y que luego me di cuenta de que no eran responsables por mi falta de paz, que de hecho mi falta de paz en sí era una ilusión de dolor, porque el dolor o la falta de paz no existen. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Mi falta de paz no existe, es una ilusión de sufrimiento, una ilusión de miedo o de resentimiento o de culpa, pero una ilusión. El ego es la falta de paz y el ego no existe. Así que siempre estoy a salvo. Tengo que reconocer que no creo estar a salvo, que estoy equivocado, que estoy eligiendo al ego y a pesar de que no existe, yo creo que existe. Y mientras crea que exista el ego, a pesar de que yo niegue a veces de que hay un ego, pero mientras yo crea que hay un sistema de pensamiento de separación, mientras yo crea que hay separación, mientras yo crea que hay pecado, culpa y miedo, necesito una corrección. La corrección también es ilusoria, pero es la única ilusión que me va a llevar a despertar hacia mi hogar del que está exento de toda ilusión, de ilusiones erradas y correctivas, exento de toda ilusión. En la realidad solo existe el conocimiento, la verdad. No hay ni percepción errada ni percepción correcta. No hay percepción. No hay una conciencia de algo. Simplemente se es el amor. Y hasta ahí solo se llega con el último paso que Dios lo da cuando estamos preparados en el mundo real, al haber aceptado totalmente la corrección para nosotros mismos. Esta es la expiación, una corrección, una tierna y bondadosa corrección que no conlleva sacrificio, ni castigo, ni martirio, ni pérdida. Simplemente es la corrección que me dice, no has hecho nada, no te fuiste de tu hogar, sigues siendo infinitamente amado y tú sigues amando a tu Padre. No ha pasado nada. Eso es la expiación. La expiación
no conlleva sacrificio, ni sufrimiento, ni dolor. Es solo felicidad. La expiación es solo felicidad. Bien, continúo. Los que son verdaderamente humildes no necesitan, los que son verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos y las defensas ya no tienen objeto. Aquí voy a volver a detenerme también. Las defensas no tienen objeto, las defensas no tienen sentido. Cuando hablamos de defensas no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando únicamente de la mente. Defensa y ataque son exactamente lo mismo. Si yo en mi mente me defiendo, he sido atacado y estoy atacando en mi mente. La defensa también es un contraataque, pero estamos hablando de pensamientos defensivos que luego se pueden ver manifestados en comportamientos, pero no es lo importante. Aquí lo único importante es mi pensamiento discordante, ya sea si es de defensa o de ataque, es lo mismo. Es un pensamiento que dice, hay alguien ahí peligroso, hay alguien ahí temible del que me tengo que defender. Pero si yo reconozco que soy uno con todos mis hermanos, no necesito esos pensamientos de defensa. Incluso puede que en el nivel del cuerpo me defienda, que salga huyendo, que corra, que pida auxilio, que pida ayuda. Puede que haga eso y estando en la mente correcta. Actuamos con sentido común en la mente correcta. Lo que hacemos es no proyectar mi responsabilidad por mi falta de paz. No responsabilizar a nada ni a nadie excepto mi propio tomador de decisiones. Esa es la indefensión de la que se nos habla también en el libro de ejercicios. Esa es la humildad que se nos pide aquí. La humildad de reconocer que yo soy el que está equivocado. Si yo no tengo paz, soy yo el que necesita una corrección. Y en esto no hay excepciones. No importa si estoy enfadado porque soñé que mi pareja me era infiel y nunca ocurrió y después desperté y eso no había pasado. No importa si estoy enfadado por eso o porque realmente mi pareja me fue infiel aquí en el mundo y me dejó, me abandonó por otra persona. Es la misma tontera. Los sueños que tengo por la noche son la misma ilusión de los sueños que tengo por el día. Esto es un sueño, no estamos aquí. Así que la verdadera humildad y la indefensión son reconocer que no tengo que protegerme de nada ni de nadie en mi mente. No tengo que atacar, ni responsabilizar, ni culpar a nadie en mi mente. Esa indefensión, esa postura de una mente libre de juicios de ataque, de que reconoce que no hay pecado porque no hay mundo, porque no hubo separación, esa es la actitud que nos va a llevar a despertar. La humildad de reconocer, no era mi hermano el que estaba equivocado. Por supuesto, si él no está en paz, también está equivocado, pero esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es mi paz. Mi única responsabilidad es cómo yo me estoy sintiendo. No soy responsable de cómo se sientan los demás. Ni siquiera si tengo un hijo recién nacido. Yo no soy responsable de cómo él se sienta. Sí soy responsable de cómo yo me estoy sintiendo. Si yo siento paz, es porque he decidido estar en paz. Y si tengo miedo, angustia o preocupación porque está enfermo mi bebé y no sé cómo ayudarlo, esa es mi responsabilidad. La enfermedad de mi bebé no es mi responsabilidad. Mi falta de paz sí es mi responsabilidad. Y esto no quiere decir que yo no pueda atender a mi hijo recién nacido, a mi bebé, a mi hijo o a mi papá, mamá, o sea, quien sea que esté pasando por una situación difícil y que necesite ayuda. No quiere decir que yo deje tirado a mi bebé a que se las arregle solo, total, su enfermedad es su responsabilidad. Quiere decir que si yo no estoy en paz frente a esa situación de la enfermedad de mi hijo, mi falta de paz es mi responsabilidad. Yo no puedo obligar a mi hijo a estar en paz, pero sí le puedo ayudar desde mi ejemplo de una mente pacífica, una mente que está practicando el perdón y que puede ver la película tal como lo que es, estando sin preocupación, en paz, en calma. Es así finalmente como voy a poder ayudar a todo el mundo. Y quizás mi hijo no se va a sanar de hoy para mañana, pero lo que le voy a estar entregando a mi hijo, o sea, quien sea, cualquiera de mis hermanos, es la mayor, la máxima ayuda que yo le pueda dar.
más que llevarla a la clínica, más que darle cualquier tipo de terapia en el mundo, es darle mi perdón. Luego de mi perdón, quizás me vea inspirado a llevarlo al hospital o atenderlo yo, darle una medicina o pedir ayuda, sea lo que sea, o llevarlo de urgencia a la clínica, sea lo que sea. Tal vez me va inspirado a hacer eso porque sea lo más amoroso, lo más útil dentro de la situación. Pero eso no va a ser ninguna ayuda si yo estoy en el miedo, la preocupación o la ansiedad del ego. La única manera en que yo realmente le pueda ayudar a mi hijo enfermo o a cualquiera de mis hermanos es yo estando en paz. Porque el único problema de mi hijo que al parecer está enfermo no es la enfermedad, no es el dolor de su estómago, o sea, lo que sea que le esté pasando. El único problema de mi bebé es que él está eligiendo al ego en lugar del Espíritu Santo. Es que no tiene paz en su mente, es que tiene miedo. Se siente culpable o tiene rabia o tiene ira o tiene ansiedad o sea lo que sea proveniente de su elección en favor del ego. Lo cual no es un pecado y tampoco está justificado, pero es una petición de ayuda. Y esa es la petición de ayuda que todo el mundo me está haciendo. No importa si es mi bebé que está enfermo o con cólicos o adolorido de quién sabe qué, o triste o hambriento. No importa si es mi bebé o es mi pareja o es mi papá o mi mamá o mi jefe o una persona que me encontré en la calle o el presidente de mi país o el presidente del país vecino. Sea lo que sea, si no está en paz, me está pidiendo ayuda. Y si yo no estoy en paz, soy yo quien necesita ayuda. Y la única manera de responder mi propia petición de amor y mi propia petición de paz es responderla en mi hermano, es darle mi perdón. Una vez más, no importa si es mi bebé recién nacido o alguien en la calle o no sé, o mi expareja, sea lo que sea, una persona al otro lado del mundo o al otro lado de la galaxia. Si no está en paz, me está pidiendo ayuda. Quizás esa persona no sea consciente de que necesita ayuda, pero esta es la interpretación que tiene Jesús de todos los egos de mis hermanos. Jesús no justifica el ego de nadie, pero sí lo ve como una petición de ayuda y una oportunidad de responder mi propia petición de ayuda. Porque finalmente si yo no tengo paz al ver a mi hermano eligiendo a su ego, soy yo el que está eligiendo al ego. Yo soy el que necesita ayuda. Y la única ayuda que yo le puedo dar a mi hermano, que es la misma que me voy a dar a mí, es mi perdón. Y para esto sí se requiere, una vez más, esta actitud de la humildad, de reconocer que yo estoy eligiendo a mi ego para ver todos los egos de mis hermanos y me los estoy tomando en serio. La humildad para reconocer que estoy eligiendo al maestro equivocado y la madurez suficiente para reconocer que es solo una equivocación y disponerme a cambiar de maestro, disponerme a ser corregido, disponerme a que Jesús por fin tome mi mano y me diga, hermano, por aquí es, yo me sé el camino. Y eso es una metáfora, porque lo único que va a hacer Jesús es mirar junto conmigo, lo cual sigue siendo una metáfora, aquí todo es una metáfora, pero si entendemos que todo aquí es una metáfora, vamos a tomar las metáforas correctivas que nos van a llevar finalmente a lo que está más allá de todo símbolo y metáfora. Así que por ahora es útil hablar de que hay un Jesús que me toma la mano, que mira conmigo, que tiene, que representa al Espíritu Santo, el cual tiene un plan de la salvación. Nada de eso es verdad. Todo eso es ilusión, es metáforas, puras metáforas. Este curso es una metáfora, pero son metáforas útiles, tremendamente necesarias, extremadamente necesarias. Sin esas metáforas, sin esos símbolos, sin esa ayuda, es imposible despertar. El perdón es una metáfora, es un símbolo, es una ilusión, pero sin el perdón va a ser imposible despertar. Sin embargo, Jesús nos dice que todos vamos a despertar en algún momento. Por lo tanto, todos nos vamos a dar cuenta en algún momento de que necesitamos perdonar, que necesitamos deshacer las ilusiones, dejarlas a un lado y permitirnos ser corregidos. Si es que hay alguna pregunta, la pueden hacer. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando de una actitud mental. No estamos hablando de ser humildes en el cuerpo, no estamos hablando de tener pocas cosas, de no gastar mucho dinero o de no recibir halagos y alabanzas.
No estamos hablando de ese tipo de humildad. Eso puede ser el reflejo de una genuina humildad en el interior, así como también puede ser el reflejo de nuestro deseo de ser especial, de demostrar que somos humildes. Tal como este dicho que dice, la humildad se disfruta hasta que se presume de ella. Cuando yo quiero demostrar que soy humilde, no estoy siendo humilde. Muchas veces uno dice, vaya qué bueno fui, le di tal cantidad de dinero a un hombre en la calle. Eso me debe hacer muy humilde. Por supuesto, no lo decimos con esas palabras, pero lo contamos como nuestra buena acción del día para que se nos diga, vaya qué bondadoso eres. Y Jesús nos diría, no tiene nada que ver con bondad eso, no tiene nada que ver con humildad. No, no tiene nada que ver lo que tú hagas con tu cuerpo. Sí puede ser el reflejo de una decisión en favor de la humildad en tu mente, pero es simplemente un reflejo y el reflejo de algo no es el algo. Así que la humildad no está en el cuerpo, no está en mi actitud física, no está en que yo sea alguien introvertido, o alguien al parecer amigable, amable o paciente en el comportamiento. La verdadera humildad está en reconocer que yo soy la grandeza del Hijo de Dios junto con todos mis hermanos. Pero por ahora estamos hablando, al menos en el contexto de esta clase, de la humildad que se requiere para reconocer que estoy equivocado y que es solo una equivocación. Cuando Jesús nos dice en la cita que mencioné hace poquito, sé humilde en él, humilde ante él y sin embargo grande en él, refiriéndose hacia Dios, está hablando de la humildad de reconocer que soy el Santo Hijo de Dios, la humildad de reconocer que sigo estando libre de pecado, que soy inocente, que soy impecable. Ese tipo de humildad se refiere en ese contexto. Y en muchos contextos en el curso, cuando habla de humildad, se refiere a eso, la humildad de reconocer mi verdadera identidad. Muchas veces uno confunde la humildad con la arrogancia del ego, que sería, no, yo no soy el santo hijo de Dios, no puedo ser santo, miren todos mis pecados. Eso no es humildad, eso es arrogancia. Para un curso de milagros, para el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, el creer que yo soy culpable o pecaminoso o que soy indigno del amor de Dios, eso es arrogancia, no es humildad. La humildad es reconocer que soy total y absolutamente merecedor del amor de Dios, porque Dios así lo dispuso y esa es la voluntad de Dios. Si yo estoy intentando ir en contra de la voluntad de Dios, estoy siendo arrogante, lo cual no es un pecado, es solo un error, un error de percepción. Pero el tipo de humildad de la que estoy hablando en esta clase no es ese mismo tipo de humildad. Puede ser el reflejo de ese tipo de humildad. Una vez más, la humildad que estamos intentando observar en esta clase no es el reconocer que soy el santo hijo de Dios. Es la humildad de reconocer que estoy equivocado eligiendo al ego. Estoy equivocado al condenar a mis hermanos o al condenarme a mí o al intentar hallar amor y plenitud o felicidad en el mundo. Esa humildad de reconocer que no estoy eligiendo al maestro correcto y que podría elegirlo. Ese tipo de humildad es el tema que estamos tocando en esta clase. Y ese tipo de humildad me va a llevar finalmente a la humildad de la que habla Jesús aquí en ese párrafo, de reconocer que soy el Santo Hijo de Dios impecable. O sea que primero estamos hablando de una humildad de reconocer que soy el tomador de decisiones, que se ha equivocado, para finalmente elegir correctamente la mente correcta, elegir al Espíritu Santo y entrar en esa humildad de ser, de reconocer mi grandeza. Entonces, la primera humildad es lo que llamaríamos un milagro. La humildad a la que estamos refiriéndonos en esta clase es el milagro. El milagro, como se nos dice en el capítulo 28, no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. Este tipo de humildad estoy yo mencionando en esta clase. El milagro de reconocer que estoy eligiendo mal y que soy yo quien está eligiendo mal en mi mente. Y eso me va a llevar a elegir correctamente, y la mente correcta es la humildad a la que se refiere Jesús en ese párrafo, de reconocer que soy el Santo Hijo de Dios. Quizás no voy a tener la experiencia misma del conocimiento de que soy el Santo Hijo de Dios, pero al menos tendré el reflejo de ese conocimiento, que es el instante santo, donde puedo tener la experiencia de que soy eh, el Hijo de Dios, aunque todavía no esté en el conocimiento, tengo el reconocimiento de ello. No sé si me explico.
el instante santo no es el conocimiento, no es la experiencia de ser el Cristo, es la experiencia de recordar que soy el Cristo, de tenerlo en cuenta, de reconocer que yo sigo estando en el cielo a pesar de que esté soñando, mi verdadero ser está en el cielo y eso me trae paz. Ese instante santo de paz, de saber que nadie aquí me puede hacer daño, que yo no le puedo hacer daño a nadie, ese instante santo no es el conocimiento, pero es el reflejo del conocimiento. Y sí se experimenta paz. En ese instante santo se experimenta la paz. No se experimenta el amor de Dios, porque el amor está en el conocimiento, pero sí esa paz es el reflejo del amor de Dios. Entonces, para repasar, la humildad que estamos tratando aquí es el llegar al tomador de decisiones, y esto es un milagro. Luego vamos a llegar a la verdadera humildad, que es estar en el Espíritu Santo, en el instante santo, haber sido corregidos. Esa es la humildad de reconocer que todos somos el Santo Hijo de Dios. Y luego de eso, finalmente, cuando hayamos aceptado la expiación para nosotros mismos, haber deshecho por completo la culpa inconsciente y luego de haber estado en el mundo real, que el mundo real sigue siendo una metáfora porque no es literalmente real. El mundo real es el mismo mundo, pero perdonado. Y luego Dios da el último paso y nos despierta en el cielo, en el conocimiento. Eso está más allá de la humildad, más allá del milagro, más allá del instante santo, más allá del Espíritu Santo. Es a lo que nos lleva Dios en el último paso, es al conocimiento, a la experiencia del ser, de ser amor, de ser el Cristo, de ser uno con el Padre. Pero eso está más allá de la meta que se propone alcanzar este curso, porque ese último paso Dios lo da. La meta de este curso es prepararnos para llegar al mundo real. La meta de este curso es tomar 100% responsabilidad por mi tomador de decisiones y cambiar de maestro. Esa es la meta del curso y para lo que nos va a ayudar muchísimo la actitud de humildad de reconocer que estamos equivocados y la madurez para no condenarnos por ello e intentar corregirlo lo antes posible. E intentar corregirlo es permitirme ser corregido por Jesús o por el Espíritu Santo, que son lo mismo. Así que esta actitud, si desde allá la adoptamos, nos va a llevar por un camino de tranquilidad, de calma, donde cuando estemos eligiendo al ego, no hagamos la gran cosa, ni nos sintamos atormentados, ni horriblemente pecaminosos. Simplemente nos vamos a reír tiernamente junto con Jesús y vamos a reconocer: estoy chalado, estoy chiflado, estoy súper loco, soy súper tonto, pero no he cometido pecado. Eso es todo, eso es todo lo que estas casi 1500 páginas que tiene un curso de milagros se tratan solo de eso. Soy tonto, pero no pecador. Estoy equivocado, pero no he cometido un crimen. Estoy eligiendo un error, pero no es un delito. No estoy en lo cierto, pero podría estarlo, si yo quisiera. Estoy eligiendo al ego y hay un Espíritu Santo. Si yo puedo tener humildad y madurez para reconocer que estoy equivocado, no importa cuántos años, cuántas vidas, cuántos milenios lleve eligiendo al ego, cuántos millones de años, no importa. Si yo ahora puedo reconocer que ahora estoy eligiendo al ego porque quiero y no me condeno por ello y no lo justifico, puedo salir rápidamente de eso hacia el instante santo, donde simplemente tomo la madurez de alguien que ya no se asusta por las cosas que se asustaba antes. Hace poquitito en una sesión de psicoterapia, a una hermanita le puse este ejemplo, que imaginara a un niñito de 3 años que le da mucho miedo a los payasos y se encuentra con un payaso. Pero el niñito está al lado con su papá y el papá sabe que es solo un hombre disfrazado y no le tiene miedo al payaso. Sabe que es un hombre haciendo su trabajo, intentando hacer reír a la gente. Solo eso. Pero el niñito pequeño de 3 años no entiende qué está pasando. Con suerte sabe que hay un payaso, pero no sabe quién es. No tiene tal vez total conciencia que es un hombre disfrazado. Entonces le asusta. Entonces, nosotros cuando al comienzo, los primeros escalones del estudio de este curso, somos como ese niñito que se atormenta por haber elegido al ego. Entonces, cuando llegamos a la madurez del papá del niñito, del adulto, que puede mirar y es solo un payaso, no te va a hacer daño.
excepto si es de esos payasos asesinos de las películas, pero no es este caso. El caso es de un amable payasito que está haciendo reír a los niños. Ese es este caso. Como metáfora podríamos reconocer que nos da miedo el payaso, le tenemos terror porque pensamos que nos va a hacer daño, pero lo que nos dice Jesús, que representaría al papá del niñito, nos dice, es un payaso, ríete del payaso, no te va a hacer nada, no tengas miedo, no estás en peligro. Así que esta es la actitud que nos va a llevar finalmente a una paz, una tranquilidad y a una estabilidad en el proceso con un curso de milagros. El ser humilde de reconocer que le tengo miedo a un payaso y la madurez para reconocer que es solo un payaso, no me va a hacer daño. Le tengo miedo a una diminuta y alocada idea. Y es solo eso, una diminuta y alocada idea. No ha tenido efectos en la realidad. El payaso es falso. Es un hombre disfrazado, no me ha hecho daño. Yo estaba eligiendo asistir al show del payaso. Yo quería un payaso para mi cumpleaños y ahora me da miedo. No pasa nada, yo lo llamé al payaso, pero no es real el payaso, es alguien disfrazado. No existe el payaso. Así que no pasa nada. Si puedo mantener esta actitud, esta humildad y esta madurez, ya ni siquiera voy a necesitar una ayuda externa, solo conseguir humildemente y maduramente estudiando este curso lo mejor que yo pueda y practicándolo lo mejor que yo pueda, con eso va a bastar. No estoy diciendo que no puedan pedir ayuda, de hecho pueden pedirme también la ayuda a mí, lo saben cada vez que quieran. Si tienen cualquier duda con respecto al curso, me pueden hablar cuando quieran, al igual que a muchos de los estudiantes que participan en muchos otros grupos. Hay muchas personas muy confiables en las que les pueden pedir ayuda y los van a saber guiar muy bien. No estoy diciendo que no pidan ayuda, estoy simplemente diciendo de que una vez que alguien adquiere la humildad y la madurez, no va a sentir tanta necesidad de acudir a alguien en el sueño para que le guíe. Simplemente se va a permitir ser guiado por el maestro que ya está y que siempre estuvo en su mente. Por supuesto, en el camino necesitamos ayuda externa. Necesitamos de este mismo curso, necesitamos de las enseñanzas de Gary Renard, de Kenneth Wapnick y de muchos otros maestros que son tremendamente buenos y útiles. Es muy útil toda esa ayuda. Pero lo que va a acelerar el proceso, una vez más, es tener la humildad de reconocer que yo soy el que está eligiendo el error y la madurez para reconocer que no es un pecado y que ya sé la respuesta. Elegir a Jesús o al Espíritu Santo, elegir la mente correcta, permitirme ser corregido, permitir que mi percepción de esta persona o situación sea corregida, plantearme, tal como se nos dice creo que es la lección 33, que dice, tiene que haber otra manera. Plantearme ese hecho, tiene que haber otra manera y la quiero aceptar ahora. Y va a llegar inmediatamente la otra manera, porque he aprendido a hacerme a un lado con mi humildad y mi madurez. Mi humildad de reconocer que no estaba en el camino correcto y la madurez de reconocer que ese camino incorrecto no era nada grave, no era un pecado, era un simple error. Y ese simple error tiene una corrección. Tal como se nos dice en las lecciones 79 y 80, permítaseme reconocer el problema para que sea resuelto y permítaseme reconocer que el problema ya ha sido resuelto. Entonces, la humildad y la madurez me va a permitir reconocer el problema para que sea resuelto y me va a permitir reconocer que el problema ya fue resuelto, porque nunca hubo separación, no ha pasado nada. Hay una lección que en este momento no recuerdo cuál era el número, pero creo que es la 180 es la 189. Ahora recuerde porque antes siempre la citaba. El famoso párrafo 7 de la lección 189. Esta lección se titula Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. El párrafo 7 es una hermosa oración que nos conduce por este camino de la humildad, de hacernos a un lado y la madurez de permitirnos ser corregidos sin sentir culpa. Haz simplemente esto. Quien quiera puede cerrar los ojos, respirar profundo y oír. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo
y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. Voy a continuar con los siguientes párrafos. Por lo general siempre cito solo este, pero los demás también son muy preciosos. ¿Acaso no es Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás. Mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejándole ser como es, pues de esa forma se proclama también tu identidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros aquietados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra allí, si es que es verdad, y puede alcanzarse. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le indique. A través de cada puerta abierta, su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensamos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir. Y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. La humildad nos va a Amén. llevar Gracias. a... Descansa en Dios. Gracias igualmente, bendiciones. El tema de esta clase, que es la humildad y la madurez, esta actitud es la que podríamos decir que tiene un maestro de Dios avanzado o un estudiante avanzado. No se necesita un tiempo en específico, no es que tenga que pasar estudiando 10 años para poder tener estas cualidades. Estas cualidades son una elección voluntaria. Las puedo tener desde ahora y para siempre, y si las abandono en cualquier momento dado, puedo volver a adquirirlas, porque ya están ahí en mí. Lo importante es fijar el objetivo, la meta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Realmente quiero seguir el plan de salvación de Dios? ¿El plan de salvación del Espíritu Santo? ¿O quiero sustituirlo por mi propio plan, el plan del ego, que es algo súper tonto? Intentar hallar la paz donde no está, atacando a hermanos que no me han hecho nada y pensando que me han atacado y no me han hecho nada realmente, y pensando que yo pude haberme atacado a mí mismo y no me he hecho nada realmente.
Así que esto no pasa por una cosa de tiempo, de llevar 2 años, 10 años o 40 años estudiando un curso de milagros o espiritualidad. Pasa por simplemente hoy decidir qué es lo que quiero. Realmente quiero despertar, estar en paz y ayudar a traer paz a todos mis hermanos en sus mentes. Realmente quiero salvar al Hijo de Dios. Realmente quiero ayudar a toda la afiliación a que se sienta feliz, a que se sienta totalmente aceptada y amada. Realmente quiero recordarle al Hijo de Dios que no ha cometido pecado y así reconocer que yo no he cometido pecado. Es cosa de fijarse un objetivo, sin miedo, porque vamos con la fortaleza de Cristo, la fortaleza de nuestro verdadero ser, la fortaleza que nos da el Espíritu Santo, la fortaleza que nos brinda Jesús, el apoyo que nos da Jesús y nos dice, estoy aquí para ti, ocúpame, utilízame 24/7, todo el tiempo, todo lo que necesites, yo voy a ser tu maestro y tu guía y tu amigo, si así me aceptas. Esto es lo que nos ofrece Jesús, que como sabemos representa al Espíritu Santo, representa la verdad, representa una verdad libre de cualquier tipo de pérdida o sacrificio, representa simplemente una paz y una bondad infinita que es puro gozo, que no es nada, nada peligroso. Nosotros creemos que es peligroso, pero no se puede perder en lo que lo es todo. Jesús representa ese todo, representa ese amor de Dios. Así que no pasa nada si todavía estoy atemorizado de elegir a Jesús como mi maestro o aceptar la expiación para mí mismo. Si todavía me atrae mucho los placeres del mundo o el victimismo o me atrae mucho la culpa. Jesús me dice, no pasa nada. Sí, sea humilde en reconocer que te atrae mucho el especialismo y la idea de separación, de pecado, culpa y miedo, pero ten la madurez suficiente para reconocer que no ha sido un pecado. Querías verlo como un pecado porque la culpa y el pecado te dicen que existes como alguien separado, pero cuando ya no quieras existir como alguien separado, y de hecho reconozcas que nunca exististe como alguien separado, entonces vas a pasar de la humildad de reconocer tu error a la humildad de reconocer quién eres, el Santo Hijo de Dios. Y esto no pasa una vez más por una cosa de tiempo, pasa por una decisión. Como decía Eckhart Tolle, a veces nos toma mucho tiempo el reconocer que no necesitábamos tiempo para decidir. Así que esto es solo una decisión. Si no me siento capaz de tomar esta decisión de todo corazón ahora, lo que me diría Jesús es, no pasa nada, no la tomes. Tómala mañana o el próximo año en tu próxima vida, cuando tú quieras. La podrías tomar ahora y puedes confiar en mí, yo te voy a ayudar a tomarla ahora. Pero si todavía te atemoriza mucho, no pasa nada. De todos modos, no estás solo. Y bueno, hasta aquí esta clase. Muchísimas gracias. Gracias, Itzaro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Adelito. Gracias a Itzaro. todos igualmente. Bendiciones y milagros para Gracias a todos. todos, Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Muchas gracias, gracias. Muchas Sí, bendiciones a gracias. todos. Gracias.